Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Pues iniciamos esta semana cumpliendo con la instrucción del señor presidente de continuar con esta labor de información y de rendición de cuentas de las llamadas conferencias matutinas. Antes de empezar, me gustaría decir que los medios de comunicación contribuyen, desde luego, con la estabilidad social al transmitir, como lo hacen de forma responsable, de forma veraz, la información relativa a los temas que son importantes, como la pandemia, la salud de los mexicanos y específicamente también la salud del señor presidente. Como lo hemos sostenido en otras ocasiones, el derecho humano a recibir y brindar información es esencial y por ello requiere de la mayor asertividad posible por parte de quienes lo ejercemos. El ejercicio de la difusión y de la información debe estar cimentado en la confiabilidad de las fuentes y en los datos comprobables. Por eso las conferencias mañaneras son un ejemplo de fuente confiable, pues cada uno de los servidores públicos que rinde cuentas ante ustedes lo hace con la mayor de las responsabilidades y en estricto apego a la verdad, con datos extraídos del servicio que desempeñan. En la información pública que se brinda con la mayor claridad en aras de hacerla asequible a todo tipo de público, y así entonces ejercemos nuestro derecho a expresarnos, por lo que tanto hemos luchado en toda nuestra vida, de manera libre, ética, profesional, para garantizar el acceso a la información para todas y todos los mexicanos. Regresando ya nada más a los objetivos de esta conferencia, quiero resaltar el compromiso que tiene el Gobierno de la Cuarta Transformación con el pueblo de México. Y por ello informamos todos los lunes sobre los proyectos de gran calado que se están llevando a cabo. Por ejemplo, lo que vamos a ver sobre el proyecto de Dos Bocas de la refinería que se está impulsando para lograr la independencia en las importaciones de combustibles y tener mayor control en el precio de estos. Cuestión sobre la que precisamente también pasamos los videos y el señor Procurador del Consumidor nos habla siempre de estos precios de los combustibles y hoy no será la excepción. Dos Bocas pretende precisamente lograr la autonomía de los recursos que seguramente disminuirán en el impacto de las fluctuaciones en los precios internacionales de los combustibles y sobre todo el impacto que tienen en la economía familiar. Tenemos que proteger más que nunca esa economía, la economía familiar, y lo haremos con la información. Así que cedo la palabra al doctor Ricardo Sheffield para que nos diga precisamente quién es quién en los precios y le damos ya el micrófono. Muchas gracias, Ricardo. Aquí está. Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Mandamos un saludo al señor presidente. Esperemos ya el próximo lunes poderlo tener con nosotros. ¿Quién es quién en los precios de las gasolinas? La gasolina regular la encontramos con el precio más alto y el margen más alto en Chevron en esta semana que pasó en La Paz, Baja California Sur, un precio al público de 21 pesos con 39 centavos por litro, 3 pesos 32 centavos de margen, mientras que Rendechicas en Culiacán, Sinaloa, tiene el precio más bajo, 18 pesos 42 centavos por litro, con un margen de 23 centavos, bien por Rendechicas. En el combustible premium, en la gasolina premium, Shell tiene el precio más alto aquí en Iztapalapa, en la Ciudad de México, 22 pesos con 90 centavos, con un margen, estos angelitos, de 4 pesos con 14 centavos, seguro no le pierden, ¿eh? Y Torre Naranja en Chihuahua, 18.99 por litro, un margen de 19 centavos. Ahí pueden ver ustedes claramente la diferencia. En el diésel,
Pemex, franquicia Pemex, en Mascota, Jalisco, tiene el precio más alto, 22 pesos 57 centavos por litro, con un margen de 3 pesos con 12 centavos, mientras que Combustibles BP en Puebla, con un precio al público de 18 pesos 15 centavos por litro, tiene un margen de 15 centavos. Las tres marcas con los precios más altos en esta semana fueron Redco, Chevron, ahora entró Corpo Gas a los tres más caros, y los más económicos ExxonMobil, G500 y Orsan. Muy bien por ExxonMobil, siempre había estado entre el precio medio y el precio alto, qué bueno que ahora está entre los precios más bajos, con corte el día 29 de enero, la mezcla mexicana de petróleo, $51 con 18 centavos. Ese mismo día, diésel, 20 pesos 14 centavos, premium 20 pesos con 7 centavos y la regular 19 pesos con 59 centavos. Seguimos trabajando en las verificaciones a las gasolineras a través de las denuncias que ustedes presentan en la app de litro por litro. 407 denuncias y quejas se presentaron. Las atendimos mediante 227 verificaciones o visitas. 5 gasolineras no se dejaron verificar. Fue una semana con muchas que no se dejaron verificar, muy probablemente porque tampoco están cumpliendo con la nueva norma para las bombas de gasolinas. Fue la gasolinera de La Victoria en Guadalajara, Jalisco, Servicios Ecológicos del Mayab en Chetumal, Quintana Roo, Estación Pirú en Cajeme, Sonora, Servicios Ecológicos Muyil en Escárcega, Campeche, y Estación Pirú también en Cajeme, Sonora, pero una en ubicación de la Miguel Alemán y la otra en Michoacán, calle Michoacán 5202, pues para que lo tomen en cuenta los consumidores de esos lugares. Estas estaciones no están cumpliendo, por eso no se dejaron verificar. Ya las estaremos visitando con la CRE, la ASEA y la Fiscalía General de la República, aparte del apoyo de la Guardia Nacional, que es invaluable para nosotros. De acuerdo a la app, que no toma en cuenta el margen, la gasolina regular más barata, 16 pesos 49 centavos, Cargo Gas en Saltillo, Coahuila, y 17.60 Arco en Puerto Vallarta, Jalisco. Las más caras para la regular, 21.98 franquicia Pemex en Chilpancingo, Guerrero, y 21.60 en La Paz, Baja California Sur de Chevron. La más barata de la Premium, 17.91 por litro, es la gasolinera N en Tepeaca, Puebla, y 17.99 franquicia Pemex en Boca del Río, Veracruz. Las más caras, 23 pesos 19 centavos de Shell en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, y 22 pesos 63 centavos de Móvil en Monterrey, Nuevo León. Las más baratas del diésel, 17.99 de Arco en Culiacán, Sinaloa, y 18.24 de Valero en Apaseo, El Alto, Guanajuato. Bien por nuestros paisanos guanajuatenses. Barata la gasolina y en Apaseo, más cara 22.82 franquicia Pemex en Toluca, en el Estado de México, y Full Gas de Escárcega, Campeche, 22 pesos con 9 centavos. También seguimos verificando los servicios sanitarios en las gasolineras, que han venido ya no cobrando y manteniéndolos limpios. Para el gas LP, el tanque estacionario Segas en Azcapotzalco, Ciudad de México, con 14 pesos 13 centavos por litro y un margen de 5 pesos 18 centavos, son los más caros, y los más económicos con un margen de 1 peso 25 centavos. Gas del Noreste en Agualeguas, Nuevo León, 9 pesos con 83 centavos. Los que cobran menos porque bajan su margen son los que nos apoyan más a los consumidores, como vemos que no lo hace Regiogas Lerdo en Durango, que tiene un precio al público a 23 pesos 72 centavos por kilo, y que nada más tienen un margen de 9 pesos con 56 centavos, y podemos saber que es mucho si vemos que Sotogas en Pénjamo, Guanajuato, tiene un margen de 1 peso 16 centavos y un precio al público de 18 pesos. Estabilidad en general en los precios del gas LP, por abajo de la inflación, como ha comprometido el señor presidente. Y ustedes saben que en el momento en que por el precio del crudo o del dólar se tenga que apoyar al precio ya final al consumidor, de inmediato entra el incentivo fiscal, que hasta ahora no ha entrado en este año,
y que les recordamos, como lo mencionamos la vez pasada, entró con el punto más alto de incentivo, 2 pesos por litro para la regular en mayo del 2019. Seguimos haciendo también verificaciones al gas LP, hicimos 88, 4 resultaron con infracción y una no se dejó verificar, que fue Peñagas en Villa Victoria, México. También comentarles rápidamente que les seguimos pidiendo que devuelvan los tanques de oxígeno por amor a la vida. Por amor a la vida, devuelvan los cilindros en los cuales llevan el oxígeno a casa, porque eso implica salvar la vida de alguien. Cuando lo desocupen, regrésenlo, sea que lo hayan rentado, lo hayan comprado, les van a devolver el depósito, les van a pagar lo que ustedes pagaron por ese cilindro. En el caso de Infra, por favor llamen al 55 53 29 30 68, en el caso de Medigas al 800 522 22 y en el caso de Criogas 800 400 27 46. Son las 3 empresas y las 3 marcas con las cuales se vende oxígeno medicinal. Cualquier otra cosa de antemano es un fraude. Mejor, en vez de dejarse engañar en las páginas de internet o de Facebook, mejor acudan directamente. Estos son los números de las 3 marcas de oxígeno medicinal en nuestro país. Hasta ahorita 1,200 perfiles de Facebook han sido bajados y 130 páginas de internet en el comercio electrónico que estaban defraudando a los consumidores, vendiendo robado o de plano engañando. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, vamos a empezar entonces con una serie de preguntas. ¿Perdón? Los videos, sí, claro. Gracias, Jesús. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 1 de febrero de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se inicia con la aplicación de pintura en muros interiores y exteriores de los edificios adosados. Además, se continúa con el soldado de cinturones para elevador secundario. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se empieza con el trazo de huella de excavación y despalme del estacionamiento para taxis. En las redes eléctricas, voz y datos, se colocan niveles sobre muros de sistemas de ventilación en la galería de instalaciones para realizar rellenos de excavaciones en la galería de red eléctrica. En la terminal de combustibles y red de distribución, se ejecuta la conformación de la base en la glorieta de entrada al área de proceso, el montaje de postes del barandal de la escalera del tanque vertical atmosférico 1, la soldadura del cuarto anillo de tanque vertical atmosférico 3 y aplicación de concreto de altas especificaciones en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. En la pista y plataforma militar, se continúa con el sellado de la unión de losas, se realiza el tendido de tubería eléctrica y construcción de subestación eléctrica, colocación de la carpeta asfáltica en márgenes de camino de servicio, construcción de canales para el drenaje pluvial, así como trabajos de señalamiento horizontal en plataforma e instalaciones de ayudas visuales para la navegación. A la fecha, se han generado 70.648 empleos civiles. Faltan 413 días de construcción. Gobierno de México. Gobierno de México. Es 29 de enero, hoy nos acompaña el ingeniero Celestinos, experto en refinación. Vamos a hacer el reporte desde el área de las esferas de almacenamiento. Ánimo, presidente, fuerza. Avance en los trabajos de construcción de la refinería de Dos Bocas. Dentro de la segunda fase de construcción de las plantas químicas de proceso, avanzan los trabajos en subestaciones eléctricas, torre de vacío, colado de plantillas en el tren de desaladora y construcción de plantillas para la fabricación de marcos de concreto en el paquete 1 a cargo de ICA Fluor. Continúa la construcción de las cimentaciones superficiales de los racks 4, 5, 7 y 8 por parte de la compañía IDINSA.
De igual manera, Samsung completa esta fase con el colado de cimentaciones de los racks 7 y 8 de la planta reformadora de naftas y rack 5 de la planta hidrotratadora de gasóleos. En el paquete 4A, la empresa Techin ha concluido el colado de un anillo en tanque de almacenamiento y trabaja en el colado de plantilla y zapata de 2 tanques de almacenamiento verticales. En el área de edificios, se trabaja en instalaciones hidrosanitarias y eléctricas subterráneas de los edificios administrativos. En el cuarto de control, continúa la construcción de muros perimetrales y en columnas del primer nivel. En el área de almacenamiento, se llevan a cabo las primeras maniobras de montaje de columnas de soporte de tanques esféricos y continúa el trabajo de obra mecánica y montaje de estructura de domo en tanques verticales. En servicios de integración, en la zona de acueducto se trabaja en la colocación de acero de refuerzo en zapata de muro de protección para terraplén, donde se construirán las edificaciones. Avanzan los trabajos de drenaje y conformación del carril vial exterior de incorporación de las puertas de acceso 1 y 2. En materia de sustentabilidad, cada día aumenta la cantidad de cultivo de plantas de ornato en el vivero. Gobierno de México. Tren Maya, reporte de avances, semana 24 de 157. En el tramo 1, realizamos la dictaminación y delimitación de vestigios arqueológicos en más de la mitad del tramo. En el tramo 2, progresamos en las labores de terracería, avanzando en el desmontaje de vía, desmonte, despalme, corte y terraplén. En el tramo 3, finalizamos el acompañamiento arqueológico en la primera mitad del tramo y avanzamos en la construcción de pasos peatonales y vehiculares. En el tramo 4, continuamos con la demolición de la carpeta asfáltica y la colocación de la capa subyacente y subrasante en la estructura del pavimento. El Tren Maya implementa medidas para cuidar la fauna silvestre cercana al derecho de vía, que será afectada de manera indirecta por las obras. Para manejar adecuadamente el hábitat natural y la fauna, se lleva a cabo tareas de mitigación ambiental. Estos trabajos se realizan de la mano con pobladores de las comunidades, quienes ayudan a la detección de animales. Las medidas para atender la vegetación son: detección de especies, mantenimiento de los ejemplares rescatados y colecta de semillas. Y las medidas para los animales son: ahuyentamiento, detección y liberación. El Tren Maya es un aliado de la conservación de las especies del sureste. El Tren Maya avanza. Gobierno de México. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Puente Arco. Para resolver el paso del tren interurbano y no interrumpir las operaciones del tren de carga ni el tráfico vehicular, se construyó un puente metálico tipo arco. Esta estructura de casi 800 toneladas de acero se ensambló a un costado de la carretera en 3 secciones y para su montaje se necesitaron 2 grúas de 1.200 toneladas cada una, utilizando un sistema de colocación por deslizamiento. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 99.6%. Terracerías 3. Se continúa con la instalación del muro de confinamiento y la conformación de rellenos en la unión con el viaducto 4. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.4%. Frente 2. Como parte del proceso de verificación de los espacios libres para el tráfico vehicular, se utiliza la tecnología conocida como captura de la realidad, a través de la digitalización del avance que se apoya con imágenes de contrastes para identificación de los elementos. Tip La Venta. Se trabajan los preparativos para el próximo desvío parcial del tráfico vehicular para estar en posibilidades de completar la etapa final de la obra. Se preparan canalizaciones para el tráfico, se instala el parapeto y se construye la liga entre la rampa y la vialidad. Estación Santa Fe. Se continúa con el armado de acero de refuerzo en las contratraves para la vialidad de acceso. Esta nueva alternativa de transporte reducirá la circulación de 13,000 automóviles por día aproximadamente una vez que entre en operación, dejando de emitir 28,000 toneladas de dióxido de carbono al año. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. La plataforma logística del Corredor Interoceánico es parte del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que busca el crecimiento del bienestar económico y social de las y los habitantes de la región. A continuación,
se informa el avance de obras a 1 de febrero de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, la extensión de 130 metros de muelle presenta un avance de 97%. En la extensión de 80 metros, se continúa con el colado de losa y habilitado de traves. El tramo de 50 metros avanza con la colocación de acero y colado en el interior de los pilotes. A los trabajos de dragado se incorporan 2 dragas, una autopropulsada y otra estacionaria de cortador. El acceso carretero presenta un avance de 98.7%. En el puerto de Salina Cruz, se han colado 1.425 elementos de concreto, de 16 toneladas cada uno, que representan 11% de los 13.085 elementos que se requieren para la construcción del rompeolas oeste. Las acciones de protección ambiental incluyen recorridos para la protección y conservación de las tortugas marinas. Se han rescatado y reubicado 614 ejemplares de caracol púrpura. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la renovación de las vías continúa en los 5 tramos, con un avance global de 23%. Se realizan acciones de levantamiento topográfico, suministro de materiales, habilitado y desmonte de derecho de vía existente y conformación de plataforma. El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, a través de la plataforma logística, busca nuevas oportunidades económicas y sociales para las y los habitantes de la región. Gobierno de México. Avances del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. En materia de infraestructura, se trabaja en el proyecto de rehabilitación del Paseo Memorial Panteón de Dolores, un sendero que conectará al Panteón Civil Dolores con la cañada de la tercera sección del bosque. Esta conexión de 2.650 metros lineales conectará a todos los peatones y ciclistas hacia la tercera sección mediante un recorrido lleno de historia y restauración ambiental en el bosque de Chapultepec. En materia de medio ambiente, el proyecto de saneamiento para el tiradero a cielo abierto, aledaño a la Barranca de Dolores, está en marcha. Se estudian las características del tiradero, como son el volumen de residuos sólidos acumulados y su clasificación. También se estudia la presencia de posibles gases y lixiviados para definir el correcto manejo a futuro. Estos estudios tendrán como finalidad la creación de una propuesta para sanear y regenerar el área de la manera más segura y respetuosa con el medio ambiente. La inversión en este proyecto es de 2.3 millones de pesos. Con esto se recuperan más espacios abandonados a favor de la naturaleza y el disfrute de la misma. Se restaura y vuelve más accesible el patrimonio natural y cultural del bosque de Chapultepec. Más bosque para más personas. Gobierno de México. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Vivero. Se conformaron los taludes interiores en las celdas del biofiltro. Continúa el colado de losas y la colocación de paneles translúcidos en el pabellón demostrativo. Asimismo, se realiza la instalación de geoceldas en el camino perimetral de la plataforma 1 y el estacionamiento. Reforzamiento y mejoramiento de terracerías. Concluyeron los trabajos en 5 de las 6 plataformas. La faltante se encuentra al 60% de su capa final de terraplén. Se efectúa el acarreo y compactación de materiales pétreos para la formación de la primera capa de los senderos. Ciénega de San Juan, fase 1. Continúa el arrope de los bordos y se realizan los trabajos finales en caminos. Juntos, restauraremos esta zona ecológica y fortaleceremos el manejo hidráulico en la región en beneficio de las y los habitantes del Valle de México. Gobierno de México. Bueno, ya habiendo pasado los videos, muchas gracias para darle la palabra. Si les parece bien, a alguna persona que venga de alguna entidad federativa, de Sonora, por ejemplo, ¿hay alguien que viene de alguna entidad federativa? ¿Sí? Bueno, si no a ti que tienes la bufanda de color cafecito. ¿De dónde vienes? Muy buenos días, secretaria Olga Sánchez Cordero y procurador
Ricardo. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Secretaria, la doctora Mariana Dávalos sufrió violencia sexual, haciendo su servicio social. Presentó demanda judicial y no fue atendida eficazmente. La respuesta que le dieron fue: vaya y descanse un mes en su casa. Sin dinero, sin respuesta y sola, fue abandonada a su suerte en el municipio de Ocosingo, donde nosotros tenemos nuestra base de Contrapeso Digital. Secretaria, mi pregunta en concreto es: ¿se puede convocar a una mesa donde esté la Secretaria de Seguridad Pública, el Secretario de Salud y usted, para garantizar la seguridad de las y los doctores que están haciendo su servicio social y que jamás los vuelvan a violentar? Desde luego que todos los días tenemos en el Gabinete de Seguridad al sector salud, y desde luego que atendemos todos estos asuntos y prioritariamente a lo que tú estás señalando. Sin embargo, el otro tema que tú hablabas de Mariana, por supuesto que hemos nosotros insistido y en estrecha comunicación con las autoridades de Chiapas en relación a su caso, que todo se ha investigado con perspectiva de género. La diferencia entre investigar y resolver y sentenciar con perspectiva de género y no hacerla, o inclusive el primer respondiente, si no tiene esa perspectiva, las cosas pueden ser totalmente distintas y el resultado muy diferente. Nosotros estamos insistiendo en el caso de Mariana, tenemos muy monitoreado el asunto, estamos coordinándonos con las autoridades de Chiapas, pero además está interviniendo con ABIM, Fabiola Alanís, está interviniendo en mujeres, y tenemos un equipo de, que yo llamo guerreras ahí viendo este asunto, y desde luego hacer un llamado a todas las autoridades que desde el primer respondiente hasta el juez que resuelva algún caso de violencia en contra de mujeres, que todo se haga con perspectiva de género, capacitando. Desde luego nosotros hemos estado en este asunto para capacitar desde las policías municipales, para que también tengan esta sensibilidad de tener la perspectiva de género y no recriminalicen a las mujeres, ni tampoco, como dices y dices bien, las manden a su casa y a su suerte. Entonces creo que en ese sentido esta situación de Mariana nos indica que todavía falta un camino muy largo en materia de combatir y de erradicar esta violencia, porque desde el principio, en su primer contacto, ella sufrió nuevamente violencia y, por supuesto, la recriminalización de estas autoridades hacia su persona. Sí, nada más para puntualizar, secretaria, sí. ¿Cómo se puede garantizar la seguridad de los y las doctoras que están haciendo su servicio social en lugares muy apartados, donde se tendría que hacerle una comunicación a los pobladores de que cuiden a los doctores, porque literal ellos van a su suerte ganando un sueldo con el respeto que me merecen muy mísero, como para que todavía los violenten? ¿Cómo se les podría garantizar la seguridad de ellos? Yo creo que también concientizando a la población que lo que van a hacer estos médicos es su beneficio, que están dando su tiempo, que están dando su servicio social y, como tú dices, pues con remuneraciones mínimas para atender toda esta población, que es difícil que algunos médicos en este servicio social se vayan hasta poblaciones muy recónditas precisamente a atender a la población, y lo mínimo que puede hacer esta población es precisamente respetarlos, atenderlos y hacer del servicio social de estos médicos o de estos pasantes pues su estancia más lo más agradable y lo más yo diría cómoda posible dentro de lo que pueda haber en estas comunidades tan apartadas, tan lejanas. Yo creo que es un tema también de, como dices tú, de comunicación con estas poblaciones para que los reciban bien.
y para que sepan que van a ayudarlos, a atenderlos, que están dando su tiempo y que ellos también pues quisieran que se les recibiera como estos servidores públicos que están ahí atendiendo y resolviendo problemas de salud a estas poblaciones. Secretaria, mi segunda pregunta es, el fin de semana pasada se dio a conocer que 48,000 millones de pesos de 23 mexicanos de dudosa reputación fueron confiscados en Andorra. Esto solo es la punta del iceberg. Secretaria, ¿México va a reclamar ese monto para ingresarlo al instituto para devolverle al pueblo lo robado? ¿Tiene usted alguna información? La información que tengo es también de los periódicos, de estos montos que están en Andorra. Desde luego, cualquier acto de autoridad tiene que estar debidamente fundado y motivado y tiene que haber una investigación al respecto. Yo no podría decirte en este momento siquiera si están bien o no asegurados, habría que ver, y si de alguna manera o no podríamos nosotros reclamar los montos, y no solamente de Andorra, de muchos lugares del mundo en donde hay algún tipo de recursos de mexicanos que los han mandado hacia esos países, pero insisto, el principio primero de presunción de inocencia, de debido proceso y sobre todo la investigación que pueda haber sobre estos recursos. No tengo mayor información que la que han ustedes estado recabando y la he leído en los periódicos, pero sin duda alguna sí es un tema. Muchas gracias, secretaria. La chica que está ahí atrás de ti y después de este lado, ¿sí? Buenos días, secretaria. Meme Yamel de Da Mexico News y Sin Censura. En distintos medios de comunicación ya se comienza a manejar, o más bien distintos comunicadores empiezan a manejar que el gobierno y Morena estarían buscando evitar las elecciones de este año, posponerlas para el próximo periodo porque no beneficia, no habría un beneficio con el tema del COVID. Justamente mencionan que aprovechándose del tema de la pandemia buscarían posponerlas y así capitalizar todo. Preguntarle, secretaria, si esto está dentro de los planes del gobierno, si no lo contemplan, o qué decirle a estas personas que comienzan a mover estos rumores de que se pospondrían las elecciones. Yo diría que tienen que ser responsables de estos rumores. De ninguna manera y por ningún motivo, ninguna persona que yo sepa de Morena se ha manifestado por aplazar las elecciones, al contrario. La responsabilidad del INE sobre los procesos electorales es del INE. El INE determina prácticamente todo, las fechas, las precampañas, las campañas, etcétera, los tiempos en radio y televisión. Todos los lineamientos los establece el INE. Nosotros somos muy respetuosos del INE, y lo que no se ha dicho aquí, y qué bueno que lo dices, porque las cosas buenas a veces no se dicen. En los procesos electorales de 2019 y en los procesos de 2020 no hubo una sola queja, de la intromisión del gobierno federal, menos aún de la Secretaría de Gobernación en estos procesos electorales. Y por otro y por contra, sí hubo cuestionamientos de otras autoridades que sí intervinieron en estos procesos electorales, y mi contestación y mi llamado al INE es que en este proceso electoral que se viene, como en el 2019 y en el 2020 también, como dicen ellos y tienen su obligación constitucional, sean absolutamente escrupulosos y observadores en cualquier irregularidad que se presente. Por nuestra parte, y lo hemos demostrado en dos elecciones, 2019 y 2020, la del 2019 cuando se renovaron varios congresos y varias alcaldías en algunas de las entidades federativas, y en el 2020 concretamente Chihuahua, Coahuila y Hidalgo, fuimos absolutamente respetuosos. No hubo una sola queja, ni una sola mención de alguna mínima intervención de la Secretaría de Gobernación y menos aún del gobierno federal. Entonces, ahí estamos con el ejemplo, Ninguna, nadie
puede decir absolutamente nada. Y por lo que dices tú, yo ya hago un llamado a estas personas que están haciendo estos tipos de rumores, que por supuesto que no. Morena no quiere de ninguna manera aplazar ningún tipo de elección, y menos aún porque, como tú dices, ya firmas, puede o no beneficiarlo, y por la época de pandemia. Es cierto que con la pandemia, y sobre todo todavía no sabemos en qué momento estaremos de la pandemia en junio, pero es cierto que en las campañas y en la pandemia, si llegamos a la elección con alguna situación de salud, tenemos que tener todas las medidas de salubridad y que nos establezca el Consejo de Salubridad General. Eso sí, porque tendríamos que acatar la decisión del Consejo General de Salubridad, pero para la sana distancia y para todas las medidas de seguridad que podamos tener para no contagiarnos. Eso sí, pero de ninguna manera tengo yo por qué, más que un llamado, tengo yo conocimiento ni por qué decirles que se van a aplazar o que se quieren aplazar, de ninguna manera. El tema es del INE y el tema es del Consejo de Salubridad General en materia de la responsabilidad de cada uno de nosotros para cuidarnos. En ese sentido, secretaria, ¿se buscaría reforzar una colaboración entre el Consejo de Salud y el Instituto Nacional Electoral para llegar a ciertas medidas en tiempos justamente de elecciones? Yo creo que el Consejo de Salubridad General, que realmente es el responsable de toda la salud de los mexicanos, va a estar muy pendiente y dictar lineamientos muy claros en esta época del proceso electoral, tanto de campañas como de el día de las elecciones, y por supuesto todas las instituciones del Estado mexicano, todas las instituciones del Estado mexicano debemos observar estos lineamientos, todas. ¿Cómo los estamos observando? Aquí está la sana distancia, aquí están tus cubrebocas, en fin. Secretaria, una segunda pregunta. En la situación que tiene que ver con el terrible asunto que ocurrió en el norte, entre Nuevo León y Tamaulipas, ya se empiezan a generar informes, ya se habla de sobrevivientes, se habla incluso de una camioneta que habría sido retenida por el Instituto Nacional de Migración y que estuvo justamente involucrada en este terrible accidente, que no podemos saber si se llama accidente o homicidio porque todavía no tenemos la información completa. Lo que sabemos es que ya se empezaron a hacer los cotejos, ya se lograron identificar que al menos sí había guatemaltecos dentro de esto, pero y mexicanos, guatemaltecos y mexicanos, pero ¿qué información tiene usted? ¿No? Ya se empieza a abrir la información por parte de las autoridades en Tamaulipas, pero ¿qué información y qué avance tiene sobre esto? Efectivamente tenemos conocimiento de esa camioneta y del evento de que el Instituto Nacional de Migración podría haberla tenido asegurada, o como tú dices, retenida, y que fue la camioneta en donde cuando menos estuvo involucrada en los hechos, pero todo esto está obviamente investigándose. Vamos a ver si incluso hay alguna responsabilidad de alguno de los funcionarios o de los servidores públicos del mismísimo Instituto Nacional de Migración. Ese es un tema, inclusive saber con qué atribuciones o qué facultades aseguró, por ejemplo, una camioneta, eso también tendría que ser objeto de investigación. Y también decirte que estamos en una estrecha colaboración y comunicación con la Fiscalía del Estado, pero estrecha comunicación con la Fiscalía del Estado, que sí se ha avanzado en las investigaciones, que también estamos por parte de la Cancillería en una comunicación permanente con las autoridades guatemaltecas, permanente, ¿verdad?, para saber algunas evidencias y conocer algunos de los hechos que se dieron antes y en el momento y con posterioridad a estos lamentabilísimos hechos. Pero sí te puedo decir, yo estuve en el sector justicia más de 25 años, te puedo decir con toda precisión que tenemos que tener una investigación muy sólida, muy legítima, muy sólida, de todas las evidencias y toda la investigación que se está llevando a cabo. Por lo pronto te puedo decir que la colaboración y coordinación es con la Fiscalía del Estado, muy estrecha,
con las autoridades guatemaltecas y vamos a investigar estos hechos que tú estás anunciando, que ya teníamos conocimiento de cómo o por qué el Instituto Nacional de Inmigración tenía esta camioneta, si es que la tenía, y si hay o no alguna responsabilidad de algún servidor público, sobre todo del Instituto Nacional de Inmigración. En el tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿existe alguna cercanía con los familiares de los cuerpos que ya han sido identificados? A través de las autoridades guatemaltecas y de la Embajada de Guatemala, la respuesta es sí. Muchas gracias, secretaria. De este lado, por favor, a ver, tú del rojo, bueno, tenis rojos y bufanda roja y cubrebocas rojo. Gracias, secretaria. Buenos días, Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle, secretaria, respecto a la declaración de un tuit del senador Ricardo Monreal respecto a regularizar, o regular, más bien, no regularizar, regular el tema de las redes sociales en torno a lo que se ha manejado de la polémica y que aquí mismo en la mañana por parte del presidente López Obrador se ha manejado como incluso censura por parte de las empresas, que te quitan, te ponen, te dan una suspensión, una cancelación de una cuenta si es que estás a favor por ejemplo, ha habido señalamientos, por eso lo digo, a favor del gobierno de la 4T y se les ha cancelado, se les ha anulado. Y bueno, viene este tuit del senador Ricardo Monreal respecto a que dice es necesario legislar al respecto para que no suceda esto. Yo quisiera preguntarle cuál es su postura. Bueno, primero decirte que sí tengo conocimiento de que se cancelaron estas cuentas. Desde luego que sí tengo conocimiento. Segundo, decirte que di la instrucción en la Unidad de Normatividad de Medios que me hicieran un estudio sobre la posibilidad de regular a este tipo de empresas. Y tercero, que quisiera yo saber cuál va a ser la iniciativa del senador Monreal y conocerla para, desde luego, en su caso, apoyarla. Pero sí tenemos ya un equipo de colaboradores en la unidad de medios con el licenciado doctor, creo que ya tiene doctorado en Derecho, Roberto Duque, para avanzar cuando menos en algún tipo de reflexiones sobre y sobre todo analizar el contexto mundial sobre la regulación o no de estas redes sociales y qué países han avanzado, qué países tienen una regulación, hacer un estudio comparativo de diversos derechos, de un derecho comparativo para saber exactamente, un derecho comparado, para saber exactamente cómo están siendo reguladas en otros países y cómo podemos o no avanzar en algún tipo, subrayo, cómo podemos avanzar o no en algún tipo de regulación, analizar la iniciativa que presentará el coordinador, el senador Monreal, y en su momento y en su caso apoyarla. Usted, de acuerdo a lo que acaba de comentar, como experta del derecho de toda su carrera, ministra, ¿ve muy viable esta postura, esta posibilidad? O sea, ¿la ve cercana y sana para el país? Llegar a una legislación independiente, como dice usted, habría que analizarla a detalle, pero ¿cómo ve? Yo creo que siempre regular es importante. Y yo creo que, primero, defender la libertad de expresión en todo y en todos los sentidos. Segundo, también defender los derechos de tercero y la afectación que pudiera tener esta libertad de expresión respecto de los derechos de tercero, porque ningún derecho humano es absoluto. Todos los derechos humanos tienen restricciones. ¿Y cuáles son estas restricciones? Cuando afectas a terceros, cuando afectas la paz social, en fin, hay algún contexto en donde tú tienes que ver y ponderar siempre, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la movilidad de algunas personas. Es decir, siempre, y eso es lo que hace un tribunal constitucional, siempre pondera derechos para resolver un conflicto y siempre establece cuál derecho en un cierto caso, en un cierto momento debería
privilegiarse sobre otro tipo de derechos. Entonces, eso es lo que hacemos todos los días. Entonces, yo creo que un avance significativo en la revisión del derecho comparado pudiera ser muy importante para tomar alguna decisión, pero sin duda alguna, sí quisiéramos conocer la iniciativa que va a presentar el coordinador Monreal, y también ya estamos en el estudio de la regulación o no de este tipo de redes sociales y de empresas que se dedican a las redes sociales. La respuesta es sí. Gracias, secretario. Segundo y último tema. El día viernes el presidente ha dado un mensaje a la nación desde aquí, desde Palacio Nacional. Lo vimos, sí. Fue un mensaje que, pues, en todo este tema de la desinformación, porque la ha habido, incluso ha habido ataques directos contra el presidente con esta desinformación de su estado de salud. Ha callado voces y ha sido muy contundente el viernes, incluso desde la propia vocería de aquí de Palacio Nacional, encabezada por Jesús Ramírez. Se pidió a los medios en general que se tenga cuidado y que se responsabilicen de la información, porque el mandatario pues es de todos, de todo este país, no es un tema de ideologías o de posturas políticas o partidistas, nada más. La seguridad, su salud es seguridad nacional, implica muchas cosas, pues. Yo quisiera preguntar en ese entorno, estos días de este momento del mensaje al día de hoy, ¿ha tenido diálogo con el presidente? ¿Qué tipo de puente, cómo nos pudiera comentar esta comunicación que tenga con el presidente de nuestro país? Y ¿cuál es la proyección? Ya ha dado la Secretaría de Salud informes de que está a la mitad, digámoslo así, en los tiempos de aislamiento para su recuperación, pero ¿cuál es la proyección de usted? Usted estará seguramente esta semana, estos días, pero en la mesa de seguridad, en la mesa de salud, ¿qué es lo que se comenta en torno a esto que nos pudiera comentar? Que el presidente está bien, que va avanzando en su recuperación. Como todo lo vimos el viernes pasado, nos dio muchísimo gusto que nos dirigiera un mensaje, sobre todo para callar aquellas voces que habían estado circulando, algunos temas que no eran para nada veraces. Y sí te puedo decir que el día de hoy, por eso mis primeras palabras eran de un llamado a los medios de comunicación y a las personas también para contribuir a esta estabilidad social y transmitirla, y además dije de forma responsable y veraz, y sobre todo la información respecto a la pandemia y a la salud del presidente de la República. Nos dio muchísimo gusto que nos dirigiera ese mensaje, lo vimos bien, lo vimos optimista. Y desde luego, pues, como todo, a la mitad de este contagio que lamentablemente tuvo, pero en franca recuperación. Y no sé si ustedes, pero yo lo vi muy optimista y sobre todo de muy buen ánimo para lograr ya su pronta su recuperación. Esta semana seguramente lo tendremos ya para el lunes de la próxima. Yo me haré cargo esta semana todavía de las conferencias y yo creo que para el lunes próximo lo tendremos aquí con nosotros. Sí, permanente. Gracias. A ver, hasta allá, por favor. Tú traes un traje. Gracias, secretaria. Esteban Durán, Expresión México. Secretaria, el viernes el subsecretario Alejandro Encinas dio a conocer algunas cifras sobre desaparecidos, sobre las fosas que localizaron. Sin embargo, lo que es Abraham González, allá en la Secretaría de Gobernación, bueno, pues ya prácticamente parece un campamento de refugiados, según nos comentan. Los colectivos que se encuentran ahí, ya desde hace 3 meses, pues que dicen no ha habido ninguna respuesta. El colectivo ABC, Guardería ABC, pues hasta el momento igualmente han permanecido ahí, acusan una total falta de sensibilidad por parte de los funcionarios y quienes dicen nos ven aquí, estamos en condiciones insalubres, en condiciones completamente deprimentes, aquí pasamos Navidad, Año Nuevo y no nos han hecho caso. Incluso los niños ahí están celebrando su onomástico, el viernes pasado así sucedió,
con un infante de 4 añitos que ahí le hicieron su pastel, su piñata, y manifiestan que eso pues no puede ser. Hay inclusive una víctima, su hijo sufrió de secuestro por parte de militares. No ha habido alguna respuesta en ese sentido. Fue secuestrado 5 días, torturado, golpeado, violado, y hasta el momento ni ella ni otros más que se encuentran ahí, pues ha habido alguna respuesta pese a lo que ha señalado el subsecretario Alejandro Encinas. ¿Cuándo se les dará respuesta lo que ellos demandan? ¿Cuándo serán escuchados y en qué momento ellos podrán retirarse a sus lugares para evitar pues estar pasando estas circunstancias con el tiempo? Esa es la respuesta que ellos desean saber. Pues mira, desde aquí decirles que primero no es todo el grupo de padres del ABC, eso que quede muy claro, solamente es un pequeño grupo de padres del ABC, ¿sí? Pero segundo, decirte que permanentemente, por instrucciones del presidente, a todos los padres del ABC se les ha atendido. Que algunos quieran otro tipo de atención y de reparación del daño y de indemnización, etcétera, es otra cosa. Pero que a todos se les ha atendido, a todos. Es más, el Instituto Mexicano del Seguro Social permanentemente está presente con los padres del ABC, atendiendo la salud de los niños, atendiendo la salud psicológica de las personas y, por supuesto, reparando los daños. Entonces, si hay algún interés particular de este pequeño grupo diferenciado del resto de los padres y con reclamos distintos, pues ahí está. Pero nosotros definitivamente, categóricamente, te digo que sí hemos atendido a los padres del ABC, y yo creo que muchos de ellos, no estos, pero muchos de ellos te podrán decir cómo hemos avanzado en todo lo que es la reparación del daño. Y desde luego yo creo que en algún momento vamos a dar a conocer cuáles han sido y cómo han sido la reparación del daño que el Estado mexicano desde hace tiempo ha estado dándoles a todos estos padres. Y desde luego los otros colectivos, pues también se les ha estado atendiendo y viendo por ellos. Si ellos su decisión ha sido quedarse afuera de la Secretaría de Gobernación en una legítima manifestación y libertad de expresión, ahí están. Como también aquí en el Zócalo estaban algunos que querían estar en las tiendas de campaña. Nosotros absolutamente tenemos el respeto irrestricto a donde ellos se quieran quedar y donde quieran estar. Pero sí se les ha atendido y te lo digo categóricamente. El señor subsecretario Encinas ha estado muy pendiente, porque además Alejandro es así. Alejandro toma los casos hasta resolverlos y hasta llevarlos definitivamente hasta las últimas respuestas del Estado mexicano, como lo ha hecho con muchísimos casos. Dio cuenta el viernes pasado, jueves pasado, respecto de la comunidad triqui, con un conocimiento que la verdad se lo dije cuando salí: ay, Alejandro, tienes el conocimiento histórico de lo que pasó con los triquis, porque así es, y desde luego tiene también el conocimiento histórico de lo que ha pasado con la guardería ABC. Yo misma, cuando estaba en la Suprema Corte de Justicia, y ustedes lo saben, voté en favor del proyecto del ministro Arturo Saldívar en ese momento. Conozco el tema, lo conozco a profundidad. Incluso, secretaria, mencionan que en el CEAP ha habido una serie de irregularidades y falta de organización. Están quienes no deben estar, faltan los que deben de estar, y en cuanto a la entrega de recursos, pues estos no se entregan completos, se entregan a la mitad y se las hacen textualmente, así lo dicen, se las hacen cansada, secretario. También demandan que haya una revisión en ese sentido para que chequen el padrón que tienen ahí y de esa manera pues no haya abusos.
Lo registro. Muy bien. Por otra parte, secretaria, hay algunos empresarios quienes se quejan sobre la falta de pagos por parte de algunos gobiernos locales. En este sentido, se quejan del alcalde de Cuautitlán de México, Mario Ariel Juárez Rodríguez, quien pues ha hecho caravana con sombrero ajeno, inaugurando obras que estas ya estaban, obras ya que recién terminaron y que no son de él. Incluso se menciona que este alcalde pretende irse a otro cargo y dejar el municipio completamente endeudado, y esta es una también de las quejas que igualmente presentan los habitantes. Un ejemplo de ello es la denuncia de la empresa FESA, quien le realizó una obra que tuvo un costo de más de 7 millones de pesos en materia de alumbrado público en una de las zonas más conflictivas de este municipio. Dicha obra fue realizada en enero del 2019, de la cual hay una certificación notarial del trabajo realizado, y desde esa fecha el alcalde pues hasta el momento no ha hecho absolutamente nada ni ha entregado un solo centavo. Esa es la queja de los empresarios, quien dice hemos cumplido en forma, en tiempo, y pues no nos entregan ningún dinero. No, el problema es aquí que nosotros tenemos que pagar a quienes realizaron estas obras, a los albañiles, ingenieros, electricistas, etcétera, y esa es su mayor preocupación, por lo que además se les ha negado regularizar a este proveedor que de buena fe, según él dice, pues invirtió, ha pagado impuestos, ha tenido todo al corriente, él como ciudadano ha cumplido, sin embargo las autoridades en este caso pues no me han respondido, y es una demanda que le piden a la secretaria, a usted o al gobierno federal, para que de esta manera pues ya le entreguen el dinero que ya trabajó y que los empleados, los trabajadores obreros demandan ya. Bueno, lo que tú acabas de hacer es una denuncia hacia un alcalde que contrató los servicios de alguna empresa y que esta empresa no ha sido debidamente resarcida en los recursos que el alcalde tenía que haberlos entregado, y que por otra parte esta empresa tiene que pagar a sus empleados, a sus trabajadores, a los albañiles, a los ingenieros, etcétera, y que no ha podido hacerlo por la falta de pago por parte del alcalde o de la alcaldía en relación a los servicios ya prestados. Esto es una denuncia que tú estás haciendo, sin demérito de lo que tú acabas de hacer, pues es una responsabilidad, por supuesto, del alcalde, pero bueno, podríamos nosotros preguntarle al alcalde cuál ha sido su actitud, por qué no ha podido, por lo pronto, pagar lo que se comprometió a hacer, si es que el trabajo ya está terminado, si es que estaba de buena calidad, si estuvo a tiempo, en fin. O sea, hay muchos temas que están alrededor de esta situación, pero sí podríamos nosotros, cuando menos, hacer una llamada al alcalde para ver cuál es su situación. Pero quiero decirte algo, y esto es para todas las autoridades. Todas las autoridades en nuestro país tienen que responder puntualmente de sus actuaciones y tienen que responderlo de manera transparente y con rendición de cuentas. Esto sí es algo que el presidente y esta Cuarta Transformación ha querido, que todos sean transparentes en su rendición de cuentas y que pues hagan las cosas como deben hacerse. Esta es una denuncia tuya, vamos a ver qué pasó. De este lado, a ver tú. Secretaria, buenos días. Procurador, buenos días. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Quintana Roo Hoy, Campeche Hoy, Diario Basta en la Ciudad de México del Grupo Cantón. Señora secretaria, antes que nada, por parte del Grupo Cantón y un servidor, le deseamos la pronta recuperación al señor presidente en atención a dar positivo en COVID-19. El mandatario es tabasqueño y sabemos que es fuerte. Sin embargo, ahora, señora secretaria, me permito preguntarle con respecto al tema de la caravana migrante que viene dándose en todo Centroamérica, y también de la mano de los comentarios del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en atención a que destinará $4,000 millones en apoyo para Centroamérica. Entonces,
con base en la jurisdicción que tiene la Secretaría de Gobernación con todo el tema de la caravana migrante, ¿usted tendría conocimiento de las acciones que llevaría el gobierno federal para tener o poder hacer algo con este tema aunado al proyecto que tiene el presidente Biden? Gracias, sí, secretario. Sí, tenemos, se conformó Amexid precisamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder destinar estos recursos también a Centroamérica, porque el presidente ha sostenido, y yo comparto plenamente su postura, que hay que atender las causas siempre que provocan la migración, que provocan la pobreza. Y en este sentido, el señor presidente ha sido muy enfático en decir que atendiendo las causas, que nadie migra, bueno, que ojalá todos migraran por, digamos, voluntad propia y por otras razones que no sean estrictamente la pobreza o la falta de oportunidades o los desastres naturales o cuestiones religiosas y, en fin, tantos temas por los cuales las personas migran, pero atendiendo las causas, sobre todo las oportunidades, atendiendo los temas de pobreza en el Triángulo Norte Centroamericano y yendo con recursos a, digamos, a tener a incentivar un desarrollo económico para pues básicamente que la gente se quede en sus lugares de origen y que la gente no tenga que emigrar por esta pobreza o falta de oportunidades. Creo que es importantísimo y qué bueno que el presidente Biden, y lo digo desde esta tribuna, se está sumando a esta política del gobierno que desde hace ya, desde que inició esta administración, ha estado propugnando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso, como ustedes saben, ya tenemos varios programas a través de Amexid en Centroamérica, como es Sembrando Vidas, como Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, varios de los programas que tenemos en nuestro país se están ya llevando a la zona, a la región centroamericana del Triángulo Norte. Entonces, me da muchísimo gusto que sea esta la posición del presidente Joe Biden y que podamos juntos realizar estas acciones para arraigar a la población en sus lugares de origen y que no tenga esta situación de migración por razones que no sean justamente otras, que no sea pues turismo u otras, sino que sea el tema de las causas que generan esta migración. Eso es lo que yo te puedo decir. Muchas gracias, señora secretaria. Ahora, a su vez, aunado a que el día de hoy, tengo entendido, empieza el periodo de sesiones en los congresos, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, quisiera remontarme un poco a cuando usted era profesora de Sociología en la Facultad de Derecho, ¿no? A su vez, con un tema que viene trascendiendo por múltiples jóvenes, en este caso mujeres, ¿no? Bueno, en atención al tema de lo que es la menstruación digna. ¿A qué me refiero con esto? Un tema polémico, si me lo permite, y me gustaría presentárselo en atención a que la Secretaría de Gobernación es el enlace con los congresos, tanto federales como locales. ¿Por qué? Con base en el artículo 2A de la Ley del IVA, se tiene entendido que las medicinas de patente están sujetas a pagar el 0% en atención a los impuestos. Sin embargo, lamentablemente en México, el tema de los medicamentos para un derecho humano que es la menstruación, en este caso, bueno, adquirir los medicamentos es un derecho humano por parte de las mujeres, ha sido muy polémico que en México sea uno de los países que se pague impuestos en este tema. Tenemos ejemplos como Kenia en el 2004, que fue el primer país en eliminar este impuesto. Tenemos ejemplos en Canadá, que lo eliminó en 2015, los impuestos para los productos menstruales, Australia en 2019, Escocia en 2020, garantizando el tema del que lo pueda adquirir todas las mujeres. Entonces, señora secretaria, con base en los lineamientos y con base en las premisas que usted ha comentado, que es feminista, ¿habría posibilidad, por salvoconducto suyo de la Secretaría de Gobernación, emitir a los congresos, en este caso al Senado o a la Cámara de Diputados, una iniciativa de ley o algún proyecto de decreto para poder legislar esto, que si bien es cierto, afectaría hasta cierto punto las finanzas públicas,
pero en lo particular considero que generaría una externalidad positiva hacia la población mexicana y en particular a las mujeres. Muchas gracias, secretaria. Es un tema muy interesante. Gracias por recordarme que empecé a impartir la cátedra de Sociología ya por los años de 1974 o 75, básicamente. Ahí estuve dando clases, impartí clases en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ingeniería, curiosamente Sociología también, casi 25 años. Después ya me tuve que retirar por razones de que tenía yo que estar en la Suprema Corte de Justicia, pero la verdad es que disfruté enormemente mi etapa de maestra en la facultad. Efectivamente, este es uno de los grandes temas que tendremos que revisar con toda puntualidad y oportunamente, porque efectivamente este podría ser un tema que, si bien, como tú acabas de señalar, afectaría a las finanzas públicas, pues también es un tema que podríamos, si es que realmente el impuesto, la reducción del impuesto o el no estar gravados impactaría realmente en el precio que se tienen, porque hay veces que lamentablemente se dan estas condiciones de impuesto que no esté grabado alguna mercancía o algún servicio, y en lugar de que se impacte realmente en el precio, se continúa con el mismo, Entonces yo creo que habría que también tener mucho cuidado de que efectivamente todas estas empresas, tanto que son fabricantes, sobre todo de toallas sanitarias, en fin, como también las distribuidoras y las farmacias en donde se venden y en los súper y en todos lados donde son distribuidores y comercializan este tipo de productos, que efectivamente impacte sobre el precio último a las mujeres. Sería un tema. Este es un tema interesante que, hasta donde yo tengo conocimiento, es la primera vez que se trata aquí en estas conferencias de prensa. Es un tema que podríamos platicar con Hacienda en primer lugar. También es un tema que podríamos platicar con el Congreso. Sin duda alguna sería un avance, en mi opinión, muy importante, siempre y cuando el consumidor final, que son las mujeres, tuviera un beneficio. Eso es muy importante. Lo acabamos de ver con las gasolinas, que hay gasolineras que tienen unos márgenes de ganancia impresionantes y otras que son bastante razonables en sus ganancias, o lo que acabo de escuchar sobre el gas, que es terrible y que impacta al consumidor directamente. ¿Por qué? Por las empresas comercializadoras y distribuidoras, y también, por supuesto, por las empresas que realizan este tipo de situaciones. En realidad, yo estaría de acuerdo en, cuando menos, ponerlo sobre la mesa, y me parece que una persona como tú, que lo está poniendo, que seas varón, que seas joven y que lo estés poniendo sobre la mesa, es para mí mucho más importante. Fíjate. Si me lo permite, creo que todos los varones o ciudadanos tenemos madre, abuela o hermana. Sí, que te digo, yo soy abuela, madre y esposa. Gracias. A ver, allá atrás de chamarra, y yo creo que con eso terminamos, si te parece. Sí, tú, por favor. Okay. Buenos días, secretaria. Mi nombre es Carlos Cebuano y represento a los canales de Estadística Política, Benditas Redes Sociales, Nota Express e Informa 24. Le agradezco que me haya dado la palabra. Secretaria Olga Sánchez Cordero, la sociedad se encuentra pendiente de la discusión que quedó retomarse en febrero sobre la iniciativa enviada por el presidente para la eliminación del outsourcing. Diversos sectores de la sociedad han manifestado su opinión, como el sector empresarial, pero también organizaciones y colectivos de la sociedad. El próximo 4 de febrero tendrá lugar un foro en torno a la eliminación
del outsourcing organizado por Relevo 21, en donde participarán diversos sectores de la sociedad, entre ellos jóvenes académicos y líderes de movimientos de trabajadores que luchan contra la precarización laboral. Con base a lo anterior expuesto, la pregunta es, ¿cómo se incorporarán los posicionamientos de los sectores sociales o la clase trabajadora, que claramente no tienen la misma capacidad de interlocución como sí la ha tenido el sector empresarial y otras organizaciones? Mira, yo creo que la capacidad de interlocución de los trabajadores y de los empresarios es por demás muy importante, ambas, y sí la tienen, sobre todo tratándose de Parlamento abierto. Yo creo que cuando se trata de Parlamento abierto, sí podríamos decir que la intervención de varios, estás hablando de jóvenes, académicos, el sector obviamente empresarial, pero también los sindicatos y también los trabajadores, por supuesto que es una fuerza real y es un interlocutor, son interlocutores fuertes y válidos. Y esta práctica de Parlamento abierto a mí me parece de lo más positiva para avanzar en la construcción normativa, que dé una respuesta real y efectiva con impactos en la población positivos. Yo creo que el hecho de abrirse a Parlamento abierto es lo mejor que puede hacer un Congreso para avanzar en la construcción normativa, teniendo todas las voces. Y así podemos avanzar mejor y tener los impactos positivos tanto para los trabajadores, tanto para los sindicatos que los representan, o como también para el sector empresarial. Ir juntos en la construcción es fundamental, porque los acuerdos son importantísimos en estas construcciones normativas. Yo recuerdo cuando los primeros meses de gobierno, cuando estábamos construyendo la normativa constitucional de Guardia Nacional y las leyes sobre Guardia Nacional, cómo tuvimos el consenso unánime del Congreso Federal y de los 32 congresos estatales. ¿Por qué? Porque se construyó la normativa conjuntamente, en consenso, escuchando a todas las voces. Entonces, creo que podríamos avanzar en una forma muy importante si tenemos este ejercicio participativo. Pues yo los dejo, muchas gracias, nos vemos mañana y gusto en haberlos saludado. Gracias.